Isabel Romero se plantó al borde de mi embarcadero. Carpeta en mano. Con esa sonrisa de superioridad como si ya hubiera ganado la guerra. Esta estructura viola las normas de convivencia de la comunidad. Dijo con voz melosa y falsa que solo una presidenta de la comunidad de propietarios sabe fingir. Detrás de ella, 2 agentes de la policía local se removían incómodos. Llamados al 112 porque ella había denunciado unos 20 metros de madera envejecida que llevaban allí mucho antes de que su todoterreno de lujo llegara a Bahía Serena. Isabel golpeó el aviso con el bolígrafo y añadió: o lo retiras antes del viernes o te caerán multas diarias y un embargo sobre la propiedad. Yo no me moví ni un centímetro. Mis ojos se clavaron en los suyos. Lo curioso de los plazos. Respondí con voz tranquila. Es que este embarcadero se construyó mucho antes de las normas que ahora citas. Tengo los permisos del ayuntamiento sellados hace décadas. Cuando Bahía Serena ni siquiera existía como urbanización. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Pero fue suficiente para que yo supiera que no esperaba resistencia tan pronto. Me enderecé. El viento del Mediterráneo tirando de mi camisa. Me llamo Alejandro Vargas. Contable forense. Mi padre, tras 30 años en la Armada Española, construyó este embarcadero con sus propias manos. Y no permitiré que nadie, y menos una presidenta de comunidad, borre ese legado solo porque cree que sus reglas están por encima de la ley. Isabel cambió el peso de un pie a otro, entrecerrando los ojos. Pero no dijo nada. La madera crujió bajo mis botas cuando di un paso hacia el agua. Cada clavo, cada tabla llevaba un recuerdo, mi padre enseñándome a lanzar el sedal con paciencia infinita. La tarde en que esparcí sus cenizas donde él solía sentarse. Las noches solitarias en las que solo el rumor de las olas contra los pilotes me hacía compañía. Para mí no era madera, era lo último vivo de él. Isabel podía ver una infracción, yo veía la promesa de mi padre. ¿Desde dónde nos estás mirando? Pregunté en voz baja sin apartar la mirada. Ella creía que podía intimidarme con avisos. Amenazas y las luces azules del coche patrulla aparcado en la calle sin salida. Lo que no sabía era que los números cuentan historias. Y yo ya había visto las suyas, presupuestos con huecos imposibles de ignorar. Contratos desviados a empresas fantasma. Un fondo de reserva que olía a podrido bajo las hojas de cálculo impecables. Isabel había llamado al 112 por mi embarcadero. Pero acababa de abrir la caja de Pandora de la clase de pelea para la que yo había nacido. Le lancé una última mirada. Fría como la piedra. Isabel. Has elegido al hombre equivocado para dar ejemplo. Las palabras no fueron gritadas. No hacía falta. En el fondo yo ya lo sabía, el embarcadero era solo el principio, la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Sus tacones resonaron con fuerza sobre las tablas cuando se dio la vuelta. Murmurando algo a los agentes sobre incumplimiento. Ellos la siguieron a regañadientes, sus miradas se cruzaron un segundo con la mía y pude leerlo en sus caras, sabían que aquella llamada no valía la pena. Cuando su todoterreno desapareció calle abajo. El silencio volvió. Roto solo por el suave romper de las olas contra los pilotes del embarcadero de mi padre. Pero en ese silencio yo sabía una cosa, ella no había terminado. Isabel nunca amenazaba sin tener un plan para escalar. A la mañana siguiente. La prueba estaba clavada en el tablón de anuncios de la entrada de Bahía Serena. Un aviso rojo brillante en el centro proclamaba, embarcadero en infracción. Estructura peligrosa. Multas diarias de la comunidad hasta su retirada. La redacción era puro teatro. Estructura peligrosa, era su forma de pintarme como imprudente. Incluso peligroso para los vecinos. Y a juzgar por las miradas de reojo que recibí de los que corrían o paseaban perros. La campaña de desprestigio de Isabel ya había calado. Me quedé allí un momento. Brazos cruzados. Mientras Rosa Martín se acercaba con su pequeño terrier. Alejandro.
Susurró bajando la voz como si Isabel pudiera estar escondida detrás de un seto. No te dejes intimidar. Ese embarcadero es tan sólido como el día en que tu padre lo construyó. Todos sabemos que solo está presumiendo porque cree que nadie puede pararle los pies. Sus palabras me dieron fuerza. Pero también revelaron algo más profundo, miedo. Rosa no solo era amable, me estaba advirtiendo que otros ya habían sido víctimas. Vallas rotas citadas como peligro. Rosales señalados como infracción paisajística. Incluso el mástil de una bandera de un vecino ordenado retirar. El brazo de Isabel llegaba a cada jardín. Y la gente había aprendido que era más fácil ceder que luchar. Ese patrón importaba. Si Isabel había sido lo bastante audaz como para traer a la policía local a mi embarcadero, era porque estaba segura de que nadie la desafiaría. Lo que significaba que no solo controlaba a la gente, ocultaba algo grande. Los patrones dejan rastros. Y yo había construido mi carrera siguiendo rastros que otros creían invisibles. Números. Fechas. Firmas. No pueden mentir aunque las personas sí. Volví a casa. Escaneando cada buzón y cada farol de porche. Bahía Serena se había convertido en el escenario de los juegos de poder de Isabel. Cada pequeño aviso era una representación. Cada humillación pública. Una señal para el resto, obedeced o sufrid. Pero los matones siempre se exceden. Y anoche, cuando llamó al 112 por un embarcadero que había sobrevivido a 2 generaciones, me había dado la apertura perfecta. Dentro, extendí el boletín de la comunidad sobre la mesa de la cocina. La mayoría de los propietarios apenas lo hojeaban. Pero yo leía cada línea. Enterrados bajo alegres anuncios de barbacoas y recordatorios de jardinería estaban los números, cuotas mensuales. Aportaciones al fondo de reserva. Referencias vagas a asignaciones de proyectos especiales. A simple vista parecían inocentes. Pero los totales cambiaban de forma extraña mes a mes. Redondeos perfectos donde no debían existir. Categorías enteras sin detalle. Mis dedos recorrieron la página como si leyera braille. Sintiendo los huecos en su historia. El olor a café llenaba la cocina mientras me recostaba. Mirando el embarcadero por la ventana. Isabel quería que todos me vieran como un testarudo aferrado a un peligro. Pero yo no era el único que observaba. Los vecinos espiaban desde las cortinas. Preguntándose si me rendiría o me mantendría firme. Esta pelea ya no era solo por tablas y clavos, era por cada familia de Bahía Serena que se había doblegado bajo su mando. Si la exponía, no solo salvaría mi embarcadero, podría liberar a toda la urbanización. Las palabras de Rosa resonaron de nuevo, todos sabemos que solo está presumiendo porque cree que nadie puede pararle los pies. Ese era el corazón del asunto. Isabel había construido su imperio sobre el miedo. Pero el miedo se derrumba rápido cuando la verdad sale a la luz. Y la verdad era lo único que yo llevaba como arma. Aparté el boletín y susurré a la cocina vacía, Isabel. Acabas de elegir al contable equivocado para meterte con él. El mar brillaba a lo lejos como si mi padre mismo estuviera asintiendo con aprobación. No solo defendía madera y olas. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. La tarde siguiente me dirigí a la pequeña oficina de la comunidad. Escondida detrás del club social. Las paredes estaban pintadas del mismo beige estéril de todos los pasillos de Bahía Serena. Una neutralidad intencionada para sugerir orden. Pero orden era lo último que sentía al entrar en esa sala. Una fila de sillas plegables vacías pegadas a la pared y, en el centro, sentado tras el escritorio, Tomás Delgado. El tesorero. Encorvado sobre un montón de informes. Su bolígrafo tamborileaba nervioso contra el papel. Como un metrónomo contando los segundos que no quería pasar allí. Levantó la vista cuando entré y sus hombros se tensaron. No por hostilidad. Sino como alguien atrapado entre 2 fuerzas que tiraban de él con igual fuerza. Alejandro. Dijo en voz baja sin levantarse.
Su voz cargaba un peso que no había oído antes. Como si hablar conmigo ya fuera un riesgo. Saqué una silla y me senté frente a él. El aire olía a café viejo y tinta de impresora. Vi el aviso que Isabel colgó. ¿Firmaste las multas? Su bolígrafo se detuvo a mitad de tamborileo. No respondió enseguida. Solo ajustó sus gafas y apartó un montón de papeles. Su mandíbula se apretó y su mirada cayó sobre los números que tenía delante. Aunque era evidente que no los leía. Era el lenguaje corporal que había visto 1000 veces en salas de juntas durante auditorías, la postura de quien sabe más de lo que puede admitir. «Mira», murmuró por fin Tomás. Los dedos tamborileando en la mesa. Ahora la junta vota todo. Isabel lo redacta. Nosotros firmamos. Así funciona. La explicación salió demasiado rápida. Como un guión ensayado. Su pierna izquierda saltaba bajo la mesa, delatando los nervios. No podía ocultarlo. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Eso es lo que parece en la superficie. Pero he leído suficientes boletines para saber que hay algo enterrado en esos presupuestos. Y tú también lo sabes. Sus ojos se alzaron bruscamente y volvieron a bajar. Como temiendo que alguien vigilara desde la puerta. Cambió de postura en la silla, el cuero crujió. Alejandro. Yo no quiero problemas. Isabel no toma bien las preguntas. Su voz se quebró ligeramente al final y sus manos retorcieron el bolígrafo hasta que el plástico crujió. Ese quiebre fue todo lo que necesité. Tomás no estaba ciego ante lo que Isabel hacía, estaba atrapado en su red. Atado por el miedo. Observé cómo tragaba saliva. Su nuez subiendo y bajando como si intentara empujar palabras que no se atrevía a pronunciar. Quería hablar. Pero algo dentro de él lo retenía. Encadenado por lealtad o supervivencia. Tomás. Dije manteniendo el tono firme. Sé lo que es sentirse acorralado. Pero los números no mienten y señalan directamente a Isabel. Parpadeó. Los labios entreabiertos como si la respuesta estuviera formándose. Pero luego sus hombros se hundieron. Se frotó el puente de la nariz y negó con la cabeza. No puedo. No aquí. No ahora. Sus manos lo delataron, temblaban ligeramente mientras recogía los papeles. Apilándolos con excesiva precisión. Alineando las esquinas como un hombre desesperado por controlar algo. No me estaba despidiendo, se estaba protegiendo. La batalla interior era evidente, deber versus miedo. Verdad versus silencio. Me levanté despacio. Dejando que las patas de la silla arañaran el suelo. Sus ojos se alzaron de nuevo. Llenos de algo no dicho. ¿Remordimiento? ¿Advertencia? Fuera lo que fuera. Había visto suficiente. Tomás era la grieta en la armadura de Isabel. Quisiera admitirlo o no. El miedo podía retenerlo hoy. Pero el miedo también se erosiona despacio. Pieza a pieza. Hasta que se rompe del todo. Al salir de la oficina. El tamborileo de su bolígrafo empezó de nuevo. Más rápido. Más fuerte. Un redoble de conflicto que no podía silenciar. Y yo sabía que, tarde o temprano, Tomás tendría que elegir. El tamborileo del bolígrafo de Tomás todavía resonaba en mi cabeza cuando salía al aire pesado de la noche. Pero cualquier conflicto que él llevara dentro. Isabel no llevaba ninguno. Al amanecer ya había hecho su siguiente movimiento. Una barrera naranja de obras había sido plantada al borde de mi embarcadero con grandes letras negras gritando, peligroso. Prohibido el paso. Ya no era solo un aviso, era un espectáculo. Los vecinos que paseaban perros aminoraban el paso. Susurrando tras las manos. Los kayaks se acercaban más en la bahía. Señalando la barrera como si fuera la escena de un crimen. Me quedé allí en la grava. El puño apretado.
Isabel no solo había escalado la infracción, había convertido el embarcadero de mi padre en una humillación pública. Esa era su verdadera arma, la vergüenza. Sabía que la mayoría de la gente en Bahía Serena preferiría rendirse antes que tener el foco sobre ellos. Pero la humillación no funciona con alguien que ya ha enterrado a su padre. Con alguien que ya ha luchado por mantener vivo un legado. El rumor de neumáticos me sacó de mis pensamientos. Una furgoneta de seguridad con el logo de la comunidad se detuvo torcida al final de mi entrada. 2 guardias bajaron con polos a juego y gafas oscuras. Como si estuvieran protegiendo seguridad nacional en lugar de normas mezquinas. Uno abrió una carpeta de golpe. Señor Vargas. Queda prohibido acceder al embarcadero hasta que se complete la inspección. Las infracciones conllevarán sanciones adicionales. No pude evitar una risa seca. Hasta que Isabel decida que ya ha dejado clara su postura. El guardia más alto cambió el peso incómodo. Pero recitó la frase de nuevo como un robot. Su presencia no era por seguridad, era intimidación. Isabel había convertido una disputa vecinal en una producción teatral. Y me había asignado el papel de villano. Pero lo que no había contado era mi negativa a interpretar ese papel. Les di la espalda. Dejando que el crujido de la grava bajo mis botas dijera más que cualquier palabra. Dentro. Cogí de nuevo el boletín de la comunidad y lo extendí sobre la encimera de la cocina. Justo al lado de la vieja navaja de pesca de mi padre. La hoja se había desgastado con los años. Pero el mango estaba liso por su agarre. Aquella navaja no era solo una herramienta, era memoria. Un recordatorio de que lo construido con integridad perdura. Isabel quería romperme con espectáculo, yo respondería con sustancia. Aquella tarde conduje hasta la piscina comunitaria. No porque quisiera nadar. Sino porque el tablón de anuncios junto a la piscina era el escenario favorito de Isabel. Todos los avisos. Todas las multas. Todos los recordatorios de normas se colgaban allí donde se reunía toda la urbanización. Quería ver hasta dónde había llevado la narrativa. Efectivamente. Una hoja plastificada colgaba en el centro, embarcadero de los Vargas declarado peligroso. Violación de las normas de seguridad de la comunidad. Debajo. Una lista de multas ya acumuladas como ladrillos diarios contra mí. Los residentes se demoraban junto al tablón. Susurrando. Algunos evitaban mi mirada. Otros me dedicaban rápidos gestos de simpatía antes de apresurarse. El miedo estaba en todas partes. Espeso y asfixiante. Pero debajo había algo más, frustración. Resentimiento callado embotellado. Isabel había jugado demasiado fuerte y se notaba en cómo la gente se quedaba un poco más de la cuenta. Leyendo aquellos avisos con mandíbulas apretadas. La piscina debía ser lugar de risas. Cloro y niños chapoteando. En cambio, se había convertido en el muro de su tribunal. Y la comunidad era el jurado que ella no podría controlar para siempre. Mientras estaba allí, vi a Tomás a lo lejos. Caminando rápido con una carpeta bien sujeta bajo el brazo. Cabeza baja. Hombros encorvados. Incluso allí su lenguaje corporal gritaba conflicto. No se detuvo al pasar a mi lado. Pero sus ojos vacilaron un segundo. Vacilación. Culpa. Tal vez incluso súplica. Isabel podía poseer los tablones de anuncios. Pero Tomás llevaba algo que ella no podía controlar, la verdad. Salí de la piscina sabiendo una cosa, Isabel había convertido la pelea en una campaña a gran escala. Y si quería espectáculo, yo le daría uno que nunca podría borrar. Dejé la piscina aquel día con la campaña de desprestigio plastificada de Isabel ardiendo en mi mente. Ella creía que la narrativa era suya para controlarla. Pero los números no se doblegan ante carteles ni rumores. Por la tarde estaba sentado en la biblioteca pública de 2 pueblos más allá, donde los residentes de Bahía Serena rara vez se aventuraban. Había elegido el lugar a propósito, terreno neutral. Tranquilo. Libre de la sombra de Isabel.
El zumbido de las luces fluorescentes se mezclaba con el rumor bajo de las fotocopiadoras. El tipo de ruido constante que me permitía pensar con claridad. Abrí el portátil y accedí a los registros de sociedades sin ánimo de lucro del registro mercantil. Toda comunidad de propietarios en España está obligada a mantener una mínima transparencia financiera. Y esos documentos no estaban enterrados en sótanos, estaban en Internet. Públicos y gratuitos. La mayoría de la gente los ignoraba porque parecían secos. Pero para mí estaban vivos. Respirando patrones e historias. Al revisar las cuentas anuales de Bahía Serena, vi la línea que me hizo apretar el pecho: saldo del fondo de reserva. 4.212.876 euros. Una cifra descomunal para una urbanización de solo 87 viviendas. Entrecerré los ojos. Esa cantidad de dinero no era solo un colchón, era un imperio. ¿Y si Isabel había sido tan descuidada como sospechaba? Ya faltaban trozos. Imprimí 3 años de presupuestos y marqué donde las asignaciones no cuadraban. Contratos de jardinería que se inflaban sin explicación. Proyectos especiales que aparecían en un informe y desaparecían en el siguiente. Categorías de gastos redondeadas perfectamente al euro. Un detalle que ninguna factura real del mundo produce jamás. Para el propietario medio parecía ordenado. Para mí gritaba manipulación. Cuanto más rastreaba, más claro era el patrón. Un nombre de sociedad pantalla se repetía en varios contratos: Mantenimiento Bahía SL. Me acerqué a la pantalla. El pulso acelerado. Al consultar el registro mercantil, el gerente era un primo de Isabel que vivía fuera de la provincia. Ahí estaba, dinero desviado bajo la apariencia de mantenimiento. Protegido por el miedo de la comunidad a cuestionar. Me recosté en la silla rígida de la biblioteca. El aire acondicionado golpeándome la piel. El descubrimiento no eran solo números, era prueba de intención. Isabel no solo se había excedido con multas y barreras, había convertido el miedo en arma para proteger un esquema de 4,2 millones de euros. Y lo había construido sobre la suposición de que nadie en esta urbanización cuestionaría nunca su autoridad. Mi teléfono vibró, un mensaje de Rosa. Han colgado otro aviso. Multa de 500 euros al día. La gente murmura. Alejandro. Están asustados. Exhalé despacio. Mirando sus palabras. El miedo era la moneda de Isabel. Pero yo acababa de descubrir el tipo de cambio. Si los vecinos veían cómo desviaba sus cuotas a un fondo personal, ese miedo se convertiría en rabia. Ya no luchaba conmigo por un embarcadero, protegía un imperio secreto. Mientras la impresora escupía otra página, noté movimiento en la esquina lejana de la biblioteca. Tomás Delgado estaba allí, medio escondido tras una estantería. Sus ojos se movieron nerviosos al darse cuenta de que lo había visto. No se acercó directamente. Pero la forma en que se demoraba, jugueteando con la carpeta en las manos, me dijo que estaba vigilando más que por casualidad. Me hizo un gesto rápido con la cabeza antes de escabullirse por la puerta lateral. Hombros tensos. Cabeza baja. Quería que supiera que estaba atento. Pero todavía no estaba listo para salir a la luz. El peso del montón de papeles se sentía pesado en mis manos cuando los metí en una carpeta manila. Ya no eran informes aleatorios, eran munición. Del tipo que Isabel no podía cubrir con barreras naranjas ni avisos llamativos. Al salir a la noche húmeda, sentí el cambio dentro de mí. El embarcadero había sido personal. Una herida abierta por la arrogancia de Isabel. Pero esto era más grande. Ella había construido su imperio sobre confianza robada. Y yo era el único con las herramientas para exponerlo. El brillo del mar centelleaba débilmente a lo lejos. Y susurré para mí: papá. Esta pelea ya no es solo por nosotros. El mar centelleaba débilmente a lo lejos mientras volvía a Bahía Serena. Carpeta bajo el brazo.
Había descubierto suficiente para probar que el imperio de Isabel se basaba en algo más que intimidación. Pero el conocimiento sin acción era solo papel. Necesitaba que la comunidad viera lo que yo veía. Y para eso el momento lo era todo. Isabel prosperaba con espectáculo. Así que si quería romper su dominio, tenía que convertir su escenario en el mío. A la tarde siguiente ella misma me dio la oportunidad perfecta. Un aviso de inspección obligatoria de seguridad comunitaria estaba pegado en mi puerta con tinta roja brillante, en letra pequeña al pie, embarcadero a evaluar por la Junta de la Comunidad. Asistencia obligatoria. Isabel estaba trazando su línea de batalla en público. Y creía haber elegido el terreno. Lo que no sabía era que yo ya había cartografiado el terreno. Cuando llegué al club social, el aire estaba cargado de cloro de la piscina interior y el zumbido bajo de los cotilleos de los vecinos reunidos. La inspección parecía más un tribunal. Isabel estaba en el centro de la sala con una chaqueta a medida que proyectaba control. A su lado se sentaba Tomás Delgado, pálido y tenso, revolviendo un fino montón de papeles. No parecía ansioso por mostrar nada. Su pierna saltaba bajo la mesa. Un tic que reconocí al instante. La voz de Isabel resonó como la de un juez llamando al orden. El embarcadero del señor Vargas ha sido declarado inseguro por la Junta de la Comunidad. La negativa continua a retirarlo pone en riesgo a toda Bahía Serena. No podemos permitir que la responsabilidad ponga en peligro la urbanización. Los vecinos murmuraron, removiendo inquietos en sus asientos. ¿Responsabilidad? Era la palabra que Isabel blandía como un arma, insinuando que los valores de sus propiedades y las primas de seguros podían hundirse si yo no obedecía. Sabía exactamente cómo avivar su miedo. Esperé a que el ruido bajara antes de avanzar. ¿Queréis hablar de responsabilidad? Mi tono era calmado. Pero cortó la sala como un cuchillo. Levanté la carpeta manila. He pasado mi carrera como contable forense leyendo números que la mayoría pasa por alto. Y la verdadera responsabilidad aquí no es mi embarcadero. Son los 4,2 millones de euros del Fondo de Reserva de la Comunidad desviados a través de empresas vinculadas directamente a esta junta. Los ojos de Isabel se entrecerraron. Pero su sonrisa no flaqueó. Acusaciones salvajes de un hombre que intenta proteger una estructura peligrosa. Pero la sala había cambiado. Los vecinos se inclinaron. ¿Susurrando? Ojos yendo de mí a la carpeta en mi mano. La máscara de control de Isabel se resquebrajó ligeramente en los bordes. Por primera vez. Estaba a la defensiva. Puse varias hojas sobre la mesa. Copias de presupuestos marcados en amarillo fluorescente. Números redondos en facturas. Eso no ocurre en contabilidad real. Un proyecto de jardinería listado exactamente en 100.000 euros. Sin desglose de horas ni mano de obra. Contratos adjudicados a empresas registradas a nombre del primo de Isabel. Esto no es especulación. Es un patrón. Los nudillos de Isabel se blanquearon alrededor de su carpeta. Esto es asunto confidencial de la Junta. Los propietarios no tienen autorización para... Error. La interrumpí. Según la ley de propiedad horizontal, todo propietario tiene derecho a inspeccionar los registros financieros. La transparencia no es opcional. Es obligatoria. Mi voz no sonó como amenaza, sino como hecho. Y eso importaba más que el volumen jamás podría. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el nervioso revoloteo de los papeles de Tomás. Me miró. Ojos yendo de los informes marcados a la mandíbula apretada de Isabel. Su lenguaje corporal lo traicionó, hombros caídos. Garganta tensa. Labios en una línea fina. Sabía que no estaba faroleando. Había visto los mismos números. Quizá incluso los había firmado. Y el peso de ese conocimiento lo estaba devorando vivo. Isabel se recompuso rápido, pegando de nuevo la sonrisa.
La Junta revisará estas preocupaciones. Mientras tanto, el embarcadero sigue condenado. Se volvió hacia el agente apostado al fondo de la sala, dando por terminada la reunión. Pero yo había visto lo que venía a buscar. No solo el pánico de Isabel, sino la grieta que se ensanchaba en la resolución de Tomás. No podría esconderse detrás de su escudo para siempre. Al salir al aire de la tarde, los vecinos se agruparon en pequeños corrillos, sus susurros ya no eran sobre mi embarcadero, sino sobre dinero. Sobre ella. Isabel había vuelto a escalar. Pero yo también. Y ahora la urbanización no solo miraba, estaba cuestionando. Los vecinos todavía merodeaban fuera del club cuando me alejé. Sus susurros zumbando como cigarras en el crepúsculo húmedo. Isabel había mantenido la sonrisa en aquella reunión. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Lo que no sabía era que la duda se propaga más rápido que el miedo. Estaba a mitad de camino hacia mi coche cuando oí pasos apresurados detrás. Alejandro. Siseó una voz. Me giré y vi a Tomás Delgado, aferrando la misma carpeta que había protegido durante la reunión. Su cara estaba pálida y el sudor brillaba en su frente a pesar de la brisa nocturna. Miró alrededor, comprobando cada sombra como un hombre que sale por primera vez de una prisión. Nos metimos en el aparcamiento entre dos filas de coches. La luz de sodio del techo parpadeaba, lanzándonos dentro y fuera de las sombras. Tomás apretó la carpeta contra el pecho. Los dedos tan apretados que parecía que iba a estallar si la soltaba. Sus hombros encorvados. Respiraciones cortas. No puedo seguir así, dijo por fin. Las palabras saliendo en torrente. Cada firma. Cada voto he formado parte y ya no duermo. Dejé que hablara. Sin decir nada. El silencio le dio permiso para continuar. Sus ojos volvieron hacia las puertas del club y luego se posaron en mí. Tenías razón ahí dentro. Los contratos de jardinería. Los números redondos. La sociedad del primo es todo real. Isabel lo hace sonar como mantenimiento rutinario. Pero es un desagüe. Nos dice que es para el fondo de reserva y la seguridad a largo plazo de la comunidad. Pero Alejandro, ese fondo no está seguro. Está sangrando. Su mano tembló al abrir la carpeta, los papeles crujieron en el aire nocturno. Sacó una sola hoja y la deslizó hacia mí como contrabando. Mis ojos recorrieron los números y el pulso me dio un salto. Una transferencia de casi 200.000 euros autorizada a Mantenimiento Bahía S.L. Desviada a través de una cuenta separada y listada como mejoras en el parque infantil. El parque infantil de Bahía Serena no se había tocado en más de una década. La voz de Tomás se quebró. Me obligó a firmarla. Dijo que si no lo hacía sería personalmente responsable de cualquier accidente. Cualquier demanda. Mi casa. Mis ahorros. Todo estaría en juego si no aprobaba. Sus hombros se hundieron. La carpeta bajando en sus manos. Tiene a todo el mundo asustado. Alejandro. Pero yo ya no puedo seguir tapándolo. El peso de sus palabras quedó suspendido, llevado por el zumbido de la luz parpadeante. El cuerpo de Tomás traicionaba la tormenta interior, puños apretados un momento. Manos retorciéndose al siguiente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. De las muchas noches sin dormir. Cada temblor en su voz me decía que se había estado rompiendo poco a poco. Y ahora la presa había agrietado. Puse una mano sobre la carpeta, estabilizándola entre nosotros. Tomás. Esto es suficiente para demostrar que ha estado cometiendo fraude. Pero necesito que te pongas de mi lado cuando llegue el momento. No puedo ser la única voz. Sus labios se abrieron. Luego se cerraron de nuevo. Tragó saliva con fuerza, asintiendo una vez. Pero sus ojos delataron la vacilación.
Te conseguiré lo que necesites. Susurró. Pero todavía no estoy listo para ponerme delante de todos. Si Isabel se entera de que he venido a ti. Su voz se apagó. La garganta apretándose como si terminar el pensamiento ya fuera peligroso. Lo entiendo. Dije en voz baja. Pero ya has hecho la parte más difícil. No te quedaste callado. Tomás cerró la carpeta rápidamente, abrazándola de nuevo contra el pecho. Sus hombros se relajaron un poco. Ahora había alivio en su postura. Como un hombre que se ha quitado una parte de un peso aplastante. Dio un paso atrás. Luego otro. Desvaneciéndose en las sombras como si retirarse fuera la única forma de sobrevivir aquella noche. Lo vi marcharse. La única hoja en mi mano ondeando con la brisa. No era solo prueba, era confirmación. El imperio de Isabel tenía grietas. Y el propio tesorero acababa de entregarme el primer martillo. El aparcamiento volvió a quedar en silencio. Solo el zumbido de la lámpara de sodio rompiendo la quietud. Metí la hoja en la carpeta y susurré para mí, ahora empieza. La única hoja que Tomás me había deslizado todavía crujía débilmente mientras conducía de vuelta a casa. Los faros cortando la noche húmeda de Alicante. Aquella transferencia no era solo un número, era la llave que podía desentrañar todo el imperio de Isabel. Pero exponerla requería algo más que poner papeles sobre una mesa. Isabel prosperaba descartando voces que etiquetaba como problemáticas. Si quería que la urbanización me creyera, tenía que convertir el mismo escenario que ella usaba para controlarlos, la percepción pública, en mi arma. Por la mañana supe por dónde empezar. Aparqué fuera de la cafetería local del pueblo. Un local pequeño con asientos rojos agrietados y una pizarra manchada de grasa anunciando desayunos todo el día. No era glamuroso. Pero era terreno neutral lejos del club que Isabel controlaba. Más importante. Era donde se reunían los locales. Donde los cotilleos llegaban más lejos que las verjas de Bahía Serena. Si la verdad necesitaba piernas. Allí era donde darle un empujón. Me deslicé en un reservado junto a la ventana y extendí la carpeta sobre la mesa de fórmica. La camarera me sirvió café sin preguntar. Mirando con curiosidad el montón de papeles. No importaba. Cada mirada curiosa aquí era una oportunidad. Saqué el móvil y fotografié la hoja de transferencia que Tomás me había dado junto con las facturas redondeadas que había marcado antes. Cada clic de la cámara era un paso más hacia la luz. Con las imágenes guardadas. Redacté un post corto para el grupo de vecinos en redes. Nada salvaje. Solo lo suficiente para sembrar preguntas, Bahía Serena. Comunidad lista 200.000 euros para mejoras en el parque infantil. ¿Cuándo fue la última vez que visteis niños jugando en equipo nuevo? Adjunté la foto de la línea presupuestaria. En minutos mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Los comentarios llegaban, confusos. Enfadados. Algunos sarcásticos. La chispa había prendido. Pero no me detuve ahí. Isabel podía descartar la queja de un solo propietario como rencor. Lo que no podía descartar era documentación presentada de forma que la comunidad no pudiera ignorar. Abrí el portátil allí mismo en la cafetería y empecé a montar una presentación. Limpia. Sencilla. Irrefutable, comparaciones presupuestarias año tras año. Nombres de contratistas duplicados. Transferencias que desaparecían en categorías vagas. Cada diapositiva construía una narrativa que apuntaba en una sola dirección, Isabel. Mientras trabajaba, vi entrar a Rosa Martín con su terrier metido en un bolso. Me vio y se acercó. La curiosidad clara en su rostro. Alejandro. ¿Qué estás tramando con todo eso? Giré el portátil hacia ella. Se inclinó, ajustando sus gafas. Y cuando sus ojos se posaron en las líneas marcadas, sus labios se apretaron. Dios mío. Todos llevamos años pagando esto y ella ha estado
Sacudió la cabeza. Incapaz de terminar. Su voz bajó a susurro. La gente escuchará si les enseñas esto. Estamos hartos de tener miedo. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sentía. La comunidad no necesitaba que yo despotricara, necesitaba que les mostrara la verdad de forma que no pudieran apartar la mirada. El arma de Isabel era el miedo. La mía sería la exposición. Guardé la presentación en un pendrive, metiéndolo en el bolsillo como una navaja, esperando el momento adecuado. La reunión anual de presupuestos era en 2 semanas. E Isabel estaría en primera fila, proyectando autoridad. Ese sería mi momento para darle la vuelta al escenario. Pero entre ahora y entonces, tenía que asegurarme de que la verdad ya hubiera circulado lo suficiente como para que ni su encanto ni su intimidación pudieran sofocarla. Al terminar el café, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje en el grupo de vecinos: espera. ¿Por qué estamos pagando casi $500,000 al año en jardinería cuando los jardines parecen que cada uno se corta el césped solo? Docenas de respuestas siguieron. El tipo de hilo que Isabel no podría borrarlo bastante rápido. Me recosté en el reservado, viendo la luz del sol entrar por la ventana y derramarse sobre los papeles. Por primera vez en semanas, sentí que el impulso se había puesto completamente de mi lado. Isabel tenía sus barreras, sus avisos, sus guardias. Pero yo tenía algo que ella no podía comprar ni intimidar. Y pronto toda la urbanización lo vería. La luz del sol entrando por la ventana de la cafetería había parecido un avance. Pero a la mañana siguiente Isabel dejó claro que no caería sin luchar. Un sobre grueso llegó a mi puerta con el logo de la comunidad. Dentro, un aviso formal de acción legal. Amenaza de embargo. Ejecución hipotecaria y recuperación de todos los gastos judiciales. Era teatro disfrazado de derecho. Pero yo conocía bien su táctica: ahogar a la oposición en miedo a perderlo todo. La mayoría de los vecinos se doblaban en esta etapa. Yo no era la mayoría. En lugar de pasearme por la cocina frustrado, llevé el sobre directamente a mi despacho en el centro de Alicante. Una firma de contabilidad mediana donde todavía consultaba a tiempo parcial. El despacho olía ligeramente a tóner y desinfectante de limón. El zumbido constante de las fotocopiadoras de fondo. No era glamuroso, pero era terreno conocido. Un lugar donde los números no eran solo dígitos, eran armas afiladas por el contexto. Extendí el aviso de Isabel sobre mi escritorio junto al creciente expediente de informes. La ironía no se me escapaba. Ella me había acusado de poner en riesgo a la comunidad mientras desviaba fondos bajo las narices de todos. Aquella carta era su intento de dar la vuelta a la narrativa. De hacerme parecer imprudente antes de que yo pudiera hacerla parecer corrupta. Pero el papeleo corta en ambos sentidos. Y yo hablaba su idioma con fluidez. Busqué los estatutos autonómicos, cruzando derechos de propietarios con obligaciones de la comunidad según la ley de propiedad horizontal. Mis dedos volaron sobre el teclado. Años de auditorías entrenándome para detectar huecos más rápido que la mayoría de los abogados. En minutos había subrayado una sección que obliga a las comunidades a proporcionar estados financieros detallados ante solicitud escrita. El aviso de Isabel no era solo intimidación, era una violación directa de las leyes de transparencia. Si quería arrastrarme a los tribunales, tendría que responder preguntas que no podía permitirse. Para solidificar mi caso, compilé un paquete. Comparaciones lado a lado de las mejoras en el parque infantil, contra los registros del ayuntamiento que mostraban 0 permisos solicitados. Facturas de jardinería apiladas contra fotos de vecinos cortando su propio césped. Saldos del fondo de reserva que se inflaban sin explicación, seguidos de retiradas repentinas. No solo me estaba preparando para discutir, me estaba preparando para acorralar. A última hora de la tarde llevé el paquete a una amiga que trabajaba en la cadena de televisión local. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca del juzgado.
El aire espeso con olor a granos tostados y el silbido de la máquina de espresso. Se inclinó sobre la mesa mientras le pasaba la carpeta. ¿Me estás diciendo que la presidenta de la comunidad de Bahía Serena tiene un fondo de 4,2 millones que desvía a través de empresas familiares? No te lo estoy diciendo. Corregí. Te lo estoy mostrando. Hojeó las páginas. Las cejas subiendo más con cada marca. Alejandro. Si esto se confirma. No es solo una pelea de vecinos. Esto es malversación. Sus palabras fueron gasolina sobre el fuego que ya ardía dentro de mí. Isabel creía que controlaba el escenario. Pero si esta historia salía en la prensa, su imperio sería arrastrado a la luz antes siquiera de que se diera cuenta de que el telón había subido. Al salir de la cafetería, sentí el peso tanto del riesgo como de la determinación presionándome. Isabel no se quedaría quieta. Doblaría la apuesta. Amenazas. Campañas de difamación. Quizá algo peor. Pero cada movimiento que hiciera ahora estaría a la sombra de lo que yo estaba construyendo. Los vecinos estaban inquietos. El ruido en redes creciendo por horas. Rosa me había enviado capturas de hilos donde propietarios exigían respuestas. Su miedo convirtiéndose en rabia colectiva. Y luego estaba Tomás. No había vuelto a aparecer desde que me deslizó aquella hoja en el aparcamiento. Pero sentía su presencia en cada vacilación de la voz de Isabel. En cada tropiezo durante la inspección. Todavía estaba dentro de su campamento. Todavía era su tesorero. Y eso significaba que era una mecha esperando la chispa adecuada. Cuando prendiera, toda la junta ardería con él. Guardé el paquete de nuevo en el maletín. Puse el aviso amenazante de Isabel encima y susurré para mí mientras cerraba la puerta del despacho, que empuje más fuerte. Cuanto más empuje, más fuerte sonarán las grietas. Llevé el aviso de Isabel de vuelta a casa como un trofeo que no había pedido. Estaba sobre la encimera de la cocina. El logo de la comunidad brillando bajo la luz de la lámpara. Pero yo no estaba alterado. Ya había plantado semillas con la prensa. Y las amenazas de Isabel no eran más que acelerante. Cada carta, cada aviso que me enviaba solo la hacía parecer más desesperada. La pregunta ahora no era si la expondría. Era lo fuerte que sería la revelación. La respuesta llegó antes de lo esperado. Un sobreoficial se deslizó bajo cada puerta de Bahía Serena. Reunión anual de presupuestos. Asistencia obligatoria. La convocatoria estaba programada para el auditorio del centro comunitario. Un espacio cavernoso normalmente reservado para fiestas navideñas y recitales de niños. Isabel quería un escenario lo bastante grande como para silenciarme delante de todos. Lo que no se daba cuenta era que acababa de reservar el teatro para su propia caída. La noche de la reunión entré en el auditorio con el maletín en la mano. El aire estaba cargado de perfume. Colonia y tensión. Las filas de sillas de plástico ya estaban llenas. Vecinos inclinados hacia adelante. Susurrando sobre los rumores que habían circulado toda la semana. Algunos asintieron cuando me vieron. Otros apartaron la mirada nerviosos. Rosa estaba cerca de la primera fila. Su terrier enroscado a sus pies. Ojos fieros con apoyo silencioso. Isabel estaba en el podio. Pulida como siempre. Su chaqueta captando el reflejo de las luces fluorescentes. A su lado. Los miembros de la junta. Cada uno con sus pulcros montones de papeles. Tomás estaba entre ellos. Hombros encorvados. Jugueteando con su bolígrafo como si intentara taladrar la mesa. Sus ojos se cruzaron con los míos medio segundo antes de bajar de nuevo. Buenas noches. Empezó Isabel. Voz cálida pero ensayada. Estamos aquí para revisar el presupuesto anual. Discutir la seguridad comunitaria y asegurar que Bahía Serena siga prosperando. Espero civismo y orden mientras avanzamos en el orden del día. Me lanzó una mirada.
su sonrisa apretándose lo justo para revelar el acero debajo. Esto no era una reunión, era una representación. Pero las representaciones dependen de guiones. Y yo ya había escrito mi interrupción. Cuando llegó a la línea de asignaciones al fondo de reserva. Me levanté despacio, el arañazo de mi silla sonó fuerte en el silencio de la sala. Mi maletín hizo clic al abrirse, todos los ojos siguieron el sonido. Punto de orden. Dije con voz firme. Como propietario. Tengo derecho a pedir aclaración sobre las asignaciones presupuestarias. Especialmente las que superan los 50.000 euros. La sonrisa de Isabel no vaciló. Señor Vargas. Ya se le han entregado avisos sobre sus infracciones. Esta reunión no es el lugar para ventilar quejas personales. Avancé por el pasillo. Levantando una sola hoja, la transferencia que Tomás me había dado. Esto no es una queja. Es una transferencia de 200.000 euros listada como mejoras en el parque infantil. Dime. Isabel. ¿Cuándo fue la última vez que algún niño aquí jugó en equipo nuevo? Un murmullo recorrió la sala. Cabezas girando. Susurros creciendo. La mandíbula de Isabel se tensó. Pero se inclinó hacia el micrófono. Esos gastos fueron aprobados por la Junta. Estás malinterpretando asignaciones rutinarias. Entonces quizás puedas explicar. Dije. Deslizando la siguiente hoja sobre la mesa delantera. ¿Por qué ese pago fue directamente a una empresa gestionada por tu primo? El auditorio estalló, jadeos. Murmullos. Sillas crujiendo mientras los vecinos se inclinaban hacia adelante. Tomás se quedó congelado en su asiento. El color abandonando su rostro. Isabel golpeó el mazo. La voz ahora afilada. Orden. Orden en la reunión. Yo no grité. No hacía falta. La ley da a cada propietario el derecho a revisar los registros financieros. Estos registros no son opcionales. No son confidenciales. Son públicos. Y tengo copias para quien quiera verlas. Saqué el pendrive del bolsillo y lo levanté en alto. Todos los documentos. Todas las transferencias. Todos los patrones. Aquí mismo. El público zumbó más fuerte, algunos ya sacaban sus móviles. Grabando. La compostura de Isabel flaqueó. Sus golpes de mazo se volvieron frenéticos. Esta reunión queda levantada. Ladró. Pero el ruido la ahogó. Por primera vez. No dirigía la obra. Estaba perdiendo el control del público. Mientras estaba allí bajo las luces fluorescentes. Sentí como la marea cambiaba. Isabel había querido hacerme un ejemplo. Lo había conseguido. Pero no como pretendía. El auditorio se convirtió en caos en el momento en que Isabel golpeó el mazo y gritó el levantamiento. Los vecinos se levantaron. Algunos gritando preguntas. Otros sacando móviles para grabar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros. Calientes e implacables. Arrojando sombras en las paredes como si todo el edificio temblara bajo el ruido. Ya no era una reunión, era un ajuste de cuentas. Isabel intentó mantenerse erguida en el podio. Pero su voz se quebró al ladrar pidiendo silencio. Estas acusaciones son infundadas. No escuchéis a este hombre. Pero la multitud ya no la escuchaba a ella, se escuchaban entre sí. 200.000 euros para un parque infantil. Gritó un hombre desde atrás. Ese sitio es óxido y malas hierbas. Otra mujer exclamó. Las manos temblando mientras agitaba su aviso en el aire, ¿dónde está el dinero? Isabel. Los ojos de Isabel recorrieron la sala salvajemente. Buscando apoyo. Pero solo encontró vecinos volviéndose contra ella. Miró a los miembros de la junta a su lado. La mayoría mantenían la cabeza baja. Papeles como escudos. Todos excepto Tomás.
Estaba sentado congelado. El bolígrafo temblando en su mano. Su rostro pálido. Labios apretados. Piernas saltando bajo la mesa como un redoble de culpa. Avancé hacia el podio, alzando la voz lo justo para cortar el ruido. ¿Queréis pruebas? Levanté las hojas marcadas. Aquí están las transferencias hechas directamente a una empresa gestionada por el propio primo de Isabel. Jardinería. Parque infantil. Proyectos especiales, dinero que nunca llegó a esta comunidad. Un silencio cayó sobre la sala. El peso de las palabras presionando a cada persona. Docenas de móviles se levantaron más alto, grabando cada segundo. La máscara de Isabel se rompió. Una gota de sudor bajó por su sien mientras se inclinaba hacia el micrófono. Voz fina y quebradiza. Esto es asunto privado de la Junta. No entendéis las complejidades de gestionar una comunidad. ¿Privado? Espeté, cortándola. Son nuestras cuotas. Nuestras casas. Nuestro dinero. Nada de esto es privado. Los aplausos estallaron. Fuertes y repentinos. Resonando contra los techos altos. Rosa se levantó de su asiento en la primera fila. Terrier bajo el brazo. Su voz por encima del gentío: confiamos en ti. Isabel. Confiamos en esta junta. Pero nos habéis estado desangrando mientras lo llamabais seguridad. Las palabras parecieron prender la sala. La gente gritó. Algunos exigiendo la dimisión de Isabel. Otros llamando a auditorías. Otros agolpándose hacia adelante para ver de cerca los documentos que yo sostenía. Isabel golpeó el mazo de nuevo. Sus uñas pulidas chasqueando contra la madera como si el volumen pudiera restaurar el control. Pero ya era tarde. Y entonces, en medio de la tormenta, Tomás se levantó. Su silla chirrió contra el suelo. El sonido silenció a la mitad de la sala. Sus manos temblaron al agarrar la carpeta que tenía delante. Por un momento no pudo mirar a nadie a los ojos. Pero cuando finalmente levantó la vista, su mirada no fue a Isabel, sino a los vecinos reunidos a su alrededor. Es verdad, dijo. La voz quebrada pero clara. Lo que Alejandro os está mostrando es todo verdad. Yo firmé esas transferencias. He visto a dónde ha ido el dinero y ya no puedo seguir callado. El jadeo que recorrió la sala fue como un trueno. El rostro de Isabel perdió todo el color. Su fachada pulida derrumbándose en un instante. Se giró hacia Tomás. Voz afilada y desesperada: no sabes lo que estás diciendo. Estás confundido. Presionado. Pero Tomás negó con la cabeza. Las manos ya más firmes al colocar la carpeta plana sobre la mesa. No. Sé exactamente lo que digo. He formado parte y lo lamento. La multitud volvió a arremolinarse. Esta vez más fuerte. ¿Más enfadada? Sus voces ya no susurros de sospecha sino declaraciones de traición. El mazo de Isabel golpeó inútilmente contra el podio. Ahogado por el sonido de su propia comunidad volviéndose contra ella. Yo no necesité decir más. La sala misma había hablado. Isabel había perdido lo único sobre lo que había construido su imperio: el miedo. Y una vez que el miedo se derrumbó, solo quedó la rendición de cuentas. El auditorio se había vuelto irreconocible cuando Isabel golpeó el mazo por última vez. Los vecinos ya no se encogían en sus asientos. Llenaban los pasillos. Voces alzadas. Exigiendo respuestas. Los móviles grababan todo. Rayos de pantallas azules captando el pánico en el rostro de Isabel. Intentó ladrar orden. Pero nadie obedeció. Ya no era la autoridad, era la acusada. Tomás se irguió más ahora. Su confesión todavía resonando en el aire cargado. Su voz había roto la presa. Y ahora la corriente era imparable.
Los miembros de la junta se miraron nerviosos, revolviendo papeles como si el ruido pudiera protegerlos. Pero la multitud no los miraba a ellos, miraba a Isabel, esperando explicaciones que nunca llegarían. Avancé, colocando el pendrive sobre el podio junto a su mazo inútil. Esto no es solo sobre mí o mi embarcadero, dije proyectando la voz hasta el fondo de la sala. Se trata de un fondo de reserva de 4,2 millones de euros que ha sido desviado a empresas familiares mientras vuestras cuotas no dejaban de subir. Se trata del miedo usado como arma. Y termina esta noche. Las palabras recorrieron la sala como chispas sobre hierba seca. Alguien gritó: «Llamad al fiscal». Otro: «Necesitamos una junta nueva ya». El murmullo se convirtió en cánticos. Vecinos aplaudiendo y pateando al unísono. Voces alzándose como una sola. Dimisión. 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 La calma pulida de Isabel se derrumbó. Su mano tembló al agarrar el micrófono. Pero su voz quedó ahogada por el cántico que rodó como trueno por el auditorio. Su rostro se puso rojo. Luego pálido. Sus ojos volando hacia las salidas como calculando su huida. Por primera vez. Parecía pequeña. Tomás cogió la carpeta y la colocó directamente en mis manos. El gesto fue silencioso. Pero se sintió monumental. Sus hombros se hundieron con alivio. Ya sin saltar con energía nerviosa. «Haz lo que yo no pude», susurró. Y la multitud se tragó sus palabras con su ruido. El resto ocurrió rápido. Los vecinos exigieron una votación de emergencia, manos se alzaron. Casi unánimes. Isabel intentó protestar. Pero su voz no era nada contra el rugido de su propia comunidad dándole la espalda. En minutos. Se aprobó una moción para suspender su autoridad pendiente de una auditoría externa. Golpeó el mazo de nuevo. Pero solo repiqueteó hueco contra el podio. El símbolo de su control se había convertido en simple madera. Cuando salí del auditorio, el aire nocturno me golpeó como una ola de libertad. Los vecinos se agruparon a mi alrededor. Algunos dándome palmadas en el hombro. Otros preguntando. Pero todos con la misma expresión: alivio. El miedo había agrietado. Y una vez que lo hizo, no volvió. La semana siguiente. Las noticias locales sacaron la historia en titulares. Presidenta de comunidad bajo investigación por malversación de 4,2 millones de euros. Periodistas acampados cerca de las verjas. Cámaras captando a Isabel apresurándose hacia su todoterreno. Rostro escondido tras gafas de sol enormes. Los investigadores abrieron una revisión formal. Por primera vez. El escrutinio estaba sobre ella. No sobre los propietarios a los que había atormentado. Aquella tarde me planté al borde de mi embarcadero. La barrera hacía tiempo retirada. El plástico naranja hecho trizas en el contenedor. Las tablas crujieron suavemente bajo mi peso. Igual que cuando mi padre las construyó. El mar reflejaba las últimas rayas del atardecer. Oro desvaneciéndose en violeta. Por primera vez en meses. El agua estaba tranquila. Sin amenazas ni avisos que la turbaran. Este embarcadero no era solo madera y clavos. Era memoria. Legado y prueba de que mantenerse firme contra la tiranía. Por pequeña que parezca sobre el papel. ¿Importa? Isabel había intentado borrar ese legado con multas y mentiras. En cambio, su imperio se derrumbó bajo el peso de la verdad. Dejé que el silencio se posara. Respiré hondo y susurré al mar: ganamos. Papá.